¿Cómo es posible que la mayor superpotencia de la antigüedad haya sido transformada en un reino irrelevante en apenas una generación? Todo el mundo conoce la gloria y el oro de Egipto, pero casi nadie sabe el motivo exacto que hizo que este imperio dejara de crecer y se cerrara al mundo. Muchos creen que fue solo una guerra perdida, pero la verdad es mucho más fría. Fue un cobro de deuda. En este video vamos a revelar la invasión olvidada que sirvió solo para pagar las cuentas de un ejército enemigo y el detalle económico que selló el destino de los faraones. Estamos a las orillas del río Éufrates, donde el calor hace temblar el aire y el polvo cubre el horizonte. Es el año 605 a.C. Mirando el mapa hoy, vemos apenas Israel, Siria y Líbano, pero en aquella época, esta franja de tierra era conocida como la garganta del mundo. Quien controlaba aquellas carreteras no controlaba solo la religión, controlaba el dinero. Era el único puente comercial que unía África, Asia y Europa. Si querías vender trigo, oro o especias, tenías que pasar por allí y pagar impuestos a quien estuviera al mando. Egipto lo sabía. El faraón Necao II, un hombre ambicioso y estratega, había movido sus piezas primero. Años antes, subió con su ejército, mató al rey de Judá, Josías, en la batalla de Megido, relatada en el segundo libro de Reyes, y transformó aquel pequeño reino en un estado vasallo. Básicamente, Judá ahora pagaba alquiler para existir y juraba lealtad al faraón. Para los egipcios, la situación parecía resuelta. Tenían el control del puente, el dinero fluyendo, y Asiria, su antigua enemiga, estaba en ruinas, pero el faraón no estaba mirando hacia el norte con suficiente atención. Del otro lado del río, una nueva tormenta se estaba formando. No era un rey quien lideraba las tropas babilónicas, sino un príncipe heredero, joven y con algo que demostrar. Su nombre era Nabucodonosor. Las crónicas babilónicas, tablillas de barro encontradas por arqueólogos que registran estos eventos con precisión de días, describen una movilización militar rápida y agresiva. Nabucodonosor no estaba allí para negociar fronteras, estaba allí para tomarlo todo. La situación de Judá era la peor posible. El pueblo de Jerusalén miraba a Egipto como el hermano mayor y fuerte que los protegería. Creían que, mientras pagaran los tributos al faraón, estarían seguros detrás de las murallas. Pero Necao II cometió un error de cálculo fatal. Pensó que la distancia protegería a su ejército y que los babilonios tardarían meses en organizar un ataque real. Por lo tanto, estacionó sus tropas en la ciudad fortificada de Carquemis y esperó, confiado en que su fama sería suficiente para ahuyentar a cualquier desafiante. No sabía que Nabucodonosor había marchado con una velocidad que los historiadores militares hasta hoy consideran impresionante. El choque entre las dos mayores potencias del mundo antiguo no sería una batalla equilibrada, sería un ajuste de cuentas que cambiaría la geografía política para siempre. Y en este video todavía vas a descubrir qué realmente sucedió cuando estos dos ejércitos colisionaron y por qué no quedó nadie para contar la historia del lado egipcio. Vas a entender cómo un empate sangriento años después hizo que Judá cometiera el peor error de su existencia. Y por último, vamos a revelar la invasión secreta a Egipto que poca gente sabe que sucedió, pero que una tablilla rota confirmó ser verdad. La masacre no duró días, duró horas. Cuando las fuerzas babilónicas cruzaron el río Éufrates, la infantería egipcia fue barrida del mapa. El relato bíblico en el libro de Jeremías, capítulo 46, describe este momento como un día de venganza, donde la espada devoró hasta hartarse. Pero lo que la crónica babilónica, conocida por los historiadores como ABC5, revela es aún más brutal. El texto cuneiforme dice claramente que ningún hombre escapó. Los soldados egipcios que no murieron en el campo de batalla intentaron huir hacia la región de Hamat, pero Nabucodonosor los persiguió y garantizó que no quedara nadie para volver a Egipto y contar la historia. El mundo antiguo observó en shock. En una sola tarde, la superpotencia que dominaba la región por siglos
simplemente se evaporó. El camino hacia el sur, pasando por Siria y descendiendo hasta las puertas de Jerusalén, estaba ahora abierto de par en par. Para los reyes locales, esto significaba pánico. Su protector estaba muerto. Ahora, Babilonia era la dueña del pedazo y cobraría la lealtad de todos. Nabucodonosor estaba listo para marchar hacia el sur y consolidar su nuevo imperio, tomando ciudad por ciudad. Pero, en el auge de la victoria, en agosto de 605 a.C., un mensajero cubierto de polvo llegó al campamento babilónico con una noticia urgente de la capital. El padre de Nabucodonosor, el rey Nabopolassar, había muerto. Esto lo cambiaba todo. En la política de Babilonia, un trono vacío era una invitación para usurpadores y traidores. Si Nabucodonosor se quedaba en la frontera, celebrando la victoria militar, perdería la corona en casa. Tenía una elección imposible: garantizar la conquista territorial o garantizar su derecho a gobernar. La decisión fue inmediata. Entregó el ejército, los cautivos y los despojos de guerra a sus generales, para que volvieran por el camino normal y seguro. Mientras tanto, montó en su caballo y con una pequeña escolta disparó por el desierto ardiente. Fue una carrera de 800 kilómetros hecha en apenas 23 días, un tiempo récord para la época. Llegó a Babilonia a tiempo de sostener la mano de una estatua del dios Marduk y ser coronado rey, garantizando el poder absoluto. Esta prisa salvó su trono, pero tuvo un costo alto en política exterior. Al abandonar la campaña militar a mitad de camino para volver a casa, Nabucodonosor dejó la región de Tierra Prometida conquistada en el papel, pero no totalmente controlada en la práctica. Los reyes de Judá y de las naciones vecinas vieron la espalda del nuevo rey alejándose y respiraron aliviados. Pensando que lo peor había pasado, interpretaron aquella retirada táctica como una falta de interés o debilidad, y fue exactamente esa lectura equivocada del escenario la que plantó la semilla para la tragedia que vendría a seguir. Nabucodonosor se había ido, pero volvería, solo que, la próxima vez, encontraría una resistencia que no esperaba y que haría sangrar al ejército invencible. 4 años pasaron desde la coronación apresurada. En noviembre de 601 a.C., Babilonia decidió que era hora de dejar de rondar el vecindario y patear la puerta del frente. Nabucodonosor marchó hacia el sur, no para intimidar a las pequeñas ciudades de Judá o de Fenicia, sino para invadir el propio Egipto. El plan era simple: aplastar al faraón Necao II en su propia casa y acabar con la competencia global de una vez por todas. Pero la guerra raramente sigue el guión. El ejército egipcio no estaba más corriendo desorganizado como en la batalla anterior. Esta vez estaban atrincherados en la frontera, listos para morir defendiendo su territorio. El choque entre las dos fuerzas fue brutal. La crónica babilónica que registra este año es sorprendentemente honesta para un documento oficial, que generalmente solo cuenta victorias. El texto cuneiforme dice que ambos lados lucharon cuerpo a cuerpo e infligieron bajas pesadas uno al otro. No hubo desfile de victoria. Nabucodonosor miró el campo de batalla cubierto de cuerpos, vio sus carros de guerra destruidos e hizo lo impensable: dio la orden de retroceder. El ejército invencible volvió a casa cojeando, sin despojos y sin gloria. Para los espías y observadores en Jerusalén, aquel retroceso parecía una señal divina. El rey Joacim, que gobernaba Judá como vasallo de Babilonia por 3 años, vio al gigante sangrar e hizo el cálculo más peligroso de la historia de su pueblo. Creyó que el poder había cambiado de manos nuevamente. En su cabeza, si Egipto logró detener a Babilonia, entonces era seguro volver a los brazos del faraón. Joacim dejó de pagar los tributos, cortó el flujo de oro, plata y suministros que mantenía a Babilonia lejos de sus portones. Fue una apuesta alta basada en la idea de que Nabucodonosor estaba acabado. Pero Joacim no tenía acceso a los diarios de guerra de Babilonia. El retroceso de Nabucodonosor no fue una desistencia, fue una pausa técnica. Los registros muestran que pasó el año siguiente entero,
el año 600, sin lanzar ninguna campaña militar. Se quedó en su palacio, pero no estaba descansando, estaba reconstruyendo. La crónica detalla específicamente la producción masiva de nuevos carros de guerra y el reclutamiento agresivo de caballos y soldados para reponer las pérdidas. Mientras Jerusalén celebraba una libertad falsa, el rey de Babilonia estaba transformando su frustración en una máquina de guerra renovada y más letal. El silencio que venía del norte no era de paz, era el sonido de espadas siendo afiladas para una venganza específica. Y cuando esa nueva fuerza finalmente marchó, no iba hacia Egipto. Tenía un nuevo objetivo principal, el rey que osó traicionar el contrato de vasallaje. La venganza llegó a las puertas de Jerusalén a comienzos de 597 a.C., pero el escenario había cambiado drásticamente. El rey Joacim, que causó todo este lío al dejar de pagar los impuestos, murió antes de que las tropas babilónicas llegaran, dejando la corona y el problema para su hijo de 18 años, Joaquín. El joven rey subió a las murallas y miró hacia el horizonte esperando ver las banderas de Egipto viniendo al rescate. Pero la carretera hacia el sur estaba vacía. El faraón Necao II había aprendido la lección en el enfrentamiento anterior y decidió que no valía la pena sacrificar más soldados egipcios para salvar una ciudad en las montañas. Judá estaba completamente sola. Lo que sucede a continuación es uno de los eventos mejor documentados de la antigüedad. No dependemos solo del texto bíblico de Reyes o Crónicas para saber los detalles. En el Museo Británico existe una tablilla de barro catalogada como BM 21946, que funciona como un recibo oficial de esta conquista. El texto cuneiforme registra la fecha exacta de la caída de la ciudad, día 2 del mes de Adar. Nabucodonosor no necesitó derribar las murallas esta vez. El joven rey Joaquín, percibiendo que el socorro egipcio era una ilusión, hizo lo único lógico para evitar una masacre. Abrió los portones y se rindió. Nabucodonosor entró en la ciudad, pero su estrategia no fue la destrucción total, fue la decapitación intelectual. Sabía que para controlar una nación rebelde no bastaba con cambiar al rey. Era preciso remover la capacidad de pensar y luchar. Ordenó la deportación de la élite de Jerusalén. En largas filas de prisioneros, se llevó a los herreros que hacían las armas, los soldados entrenados, los artesanos y los nobles. Fue en esta tanda que figuras bíblicas como el profeta Ezequiel fueron arrastradas a Babilonia. El objetivo era dejar en Judá solo a los campesinos y los pobres, gente que, en su visión, no tendría recursos ni liderazgo para organizar otra revuelta. Para gestionar lo que quedó del reino, Nabucodonosor eligió a un tío del rey exiliado, un hombre llamado Matanías, y cambió su nombre a Sedequías. Lo colocó en el trono con una condición simple: jurar lealtad a Babilonia en nombre del propio Dios de Israel. Sedequías debía ser solo un gerente, un títere que mantendría el orden y el flujo de tributos. Parecía el plan perfecto de pacificación. Pero dentro de las murallas, los nobles que escaparon de la deportación no vieron aquello como el fin. Vieron a un rey débil que podía ser manipulado. Sedequías juró obediencia, pero la presión interna para romper ese juramento comenzó al día siguiente de la partida de los babilonios. El escenario no estaba montado para la paz, sino para una traición aún peor. En el sur, el cambio de liderazgo fue el fósforo que encendió la mecha. El viejo faraón Necao murió y en su lugar asumió Apris, llamado en la Biblia Jofra. A diferencia de su antecesor, que había aprendido a respetar la fuerza de Babilonia, Apries era agresivo y quería el levante de vuelta. Envió embajadores secretos a Jerusalén con una propuesta tentadora. Si Sedequías dejaba de pagar tributos a Nabucodonosor, Egipto enviaría su ejército y su marina para garantizar la independencia de Judá. Dentro de las murallas de Jerusalén, esta oferta dividió al gobierno en dos grupos rivales que trababan una guerra de narrativas. De un lado estaba el profeta Jeremías, que actuaba casi como un analista político realista. Andaba por las calles con un yugo de madera en el cuello, un instrumento usado en bueyes, para ilustrar visualmente su mensaje: acepten el yugo de Babilonia y vivan.
o rebélense y mueran. Del otro lado estaba Ananías y los nobles nacionalistas, que vendían la idea de que Egipto era la salvación y que Babilonia caería en 2 años. Ananías llegó a romper el yugo de madera de Jeremías en el templo, un acto simbólico que llevó a la multitud a la locura, creyendo que la victoria era cierta. Sedequías, el rey que debería liderar, quedó paralizado en medio de este fuego cruzado. Sabía que Babilonia tenía espías por todas partes, pero la presión de sus generales y la promesa de apoyo militar del faraón hablaron más alto. Las cartas de Laquis, documentos escritos en pedazos de cerámica encontrados en las ruinas de la ciudad vecina de Laquis, muestran el nivel de tensión y la dependencia de señales de fuego para comunicación entre las ciudades de Judá en esta época. Sedequías cedió, rompió el tratado de vasallaje y dejó de enviar el oro a Babilonia. Si crees que es mejor oír la verdad dura que una mentira dulce, comenta: la verdad libera. Egipto prometió protección total, pero Nabucodonosor no era hombre de esperar que el enemigo se organizara. Su respuesta no fue diplomática, fue logística. Antes de que el faraón Apries lograra movilizar sus tropas para subir la costa, el ejército babilónico ya estaba cercando Jerusalén nuevamente. Esta vez no habría negociación, deportación selectiva o cambio de reyes. La ciudad estaba trancada. Nadie entraba, nadie salía. Y mientras la comida comenzaba a acabarse, dentro de los muros, los vigías de Sedequías miraban hacia el horizonte esperando el polvo de los carros egipcios que habían prometido llegar. El socorro vendría, pero traería una de las mayores decepciones de la historia militar antigua. El milagro parecía haber sucedido. De repente, el ruido constante de los arietes golpeando los portones y de las flechas volando paró. Los vigías de Jerusalén miraron hacia abajo y vieron lo impensable. El ejército babilónico estaba desmontando el campamento. Estaban dando la espalda y yéndose. El polvo en el horizonte confirmaba que el faraón Apries había cumplido su palabra. El ejército egipcio había cruzado la frontera y Nabucodonosor, no queriendo luchar en 2 frentes al mismo tiempo, fue obligado a levantar el cerco para interceptar la nueva amenaza. Dentro de la ciudad, el alivio se volvió euforia. El rey Sedequías parecía un genio militar por haber confiado en la alianza con Egipto. Los nobles que pedían guerra celebraban diciendo que Dios había protegido a Jerusalén una vez más. Solo Jeremías mantenía el tono sobrio, advirtiendo en el capítulo 37 de su libro que aquello era una ilusión temporal, diciendo que incluso si los babilonios fueran solo heridos, volverían para quemar la ciudad. Nadie quiso escuchar. La sensación era de que la pesadilla había terminado, pero el encuentro entre las superpotencias no fue la batalla épica que Judá esperaba. Cuando los generales egipcios vieron el tamaño y la disciplina de las fuerzas de Nabucodonosor viniendo en su dirección, hicieron un cálculo frío de costo-beneficio. Salvar Jerusalén no valía el riesgo de perder el núcleo del ejército del faraón. Sin disparar una flecha decisiva, Egipto dio media vuelta y retornó al Nilo. Abandonaron a sus aliados a su propia suerte. La Biblia, a través del profeta Ezequiel, llamaría a Egipto después caña quebrada, un apoyo que perfora la mano de quien se apoya en él. La vuelta de los babilonios fue aterrorizante. Retornaron con rabia doblada y la determinación de cerrar el problema de Judá para siempre. El cerco que siguió en 587 a.C. fue absoluto. El libro de Lamentaciones describe escenas de hambre extrema, donde la piel de las personas se pegaba a los huesos. Cuando los muros fueron finalmente rotos, no hubo clemencia. El templo de Salomón, el centro de la identidad de aquel pueblo, fue saqueado e incendiado. Sedequías intentó huir de noche, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Fue obligado a ver la ejecución de sus hijos antes de ser cegado y llevado encadenado a Babilonia. Jerusalén era ahora un montón de cenizas humeantes. El linaje de los reyes parecía haber sido cortado de la tierra. Nabucodonosor había vencido y pacificado la región, pero guerras de ese tamaño cuestan caro. Había gastado una fortuna para mover tropas, alimentar soldados
y construir máquinas de cerco por año. El cofre de Babilonia necesitaba ser repuesto, y el saqueo de Jerusalén, aunque simbólico, no cubría todos los gastos del imperio. El rey necesitaba un objetivo más rico, un lugar donde el oro no fuera solo decoración de templo, sino la base de la economía mundial. Y sabía exactamente dónde encontrar ese dinero. Tiro no era solo una ciudad, era un cofre trancado en medio del mar. Ubicada en la costa del actual Líbano, esta fortaleza fenicia era el centro bancario del mundo antiguo y tenía una ventaja geográfica irritante. La parte principal quedaba en una isla, separada del continente por medio kilómetro de agua profunda. Nabucodonosor llegó allí esperando una victoria rápida para pagar las cuentas de la guerra en Jerusalén, pero encontró una pesadilla logística que duraría 13 años. Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo que tuvo acceso a registros fenicios, que hoy están perdidos, confirma la duración absurda de este cerco. No fue una batalla, fue una obra de ingeniería militar, lenta y dolorosa. Sin una marina capaz de bloquear el puerto, los babilonios tuvieron que rellenar el mar, tirando toneladas de piedras y tierra en el agua, para intentar construir una carretera hasta la isla. El profeta Ezequiel, en el capítulo 29, describe la condición física deplorable de las tropas babilónicas, diciendo que toda cabeza quedó calva y todo hombro quedó en carne viva. Esto sucedía por el uso constante de cascos pesados y por el trabajo forzado de cargar escombros por más de una década bajo el sol del Mediterráneo. Cuando la ciudad finalmente capituló en 573 a.C., los soldados babilonios corrieron hacia los palacios y templos esperando la recompensa por tanto sufrimiento, pero encontraron el vacío. Durante los 13 años de cerco, la élite de Tiro usó su flota de barcos, que Babilonia no podía interceptar, para evacuar el tesoro real y las riquezas comerciales hacia sus colonias en el norte de África. Nabucodonosor había ganado la guerra, pero había quebrado al ejército. Gastó una fortuna para conquistar una piedra vacía. El clima en el campamento era de motín. Los mercenarios no luchan por patriotismo, luchan por saqueo. Si el rey no pagaba, se volverían contra él. Fue en ese momento de crisis financiera aguda que Ezequiel registró una profecía que cambió el foco de la campaña. El texto bíblico dice que Dios reconoció que Nabucodonosor y su ejército trabajaron duro en Tiro sin recibir salario. Por lo tanto, el propio Dios daría la tierra de Egipto como pago por el servicio prestado. La invasión de Egipto dejó de ser solo una estrategia de defensa de frontera. Ahora, era una necesidad económica urgente. El rey de Babilonia tenía un cheque divino en las manos, pero para cobrar ese valor, necesitaría marchar contra un país que estaba a punto de entrar en colapso solo. El colapso comenzó con un motín militar en el delta del Nilo, en 568 a.C. El faraón Apries, el mismo hombre que prometió ayuda a Jerusalén y falló, ahora enfrentaba la furia de su propio pueblo. Sus mercenarios se volvieron contra él y uno de sus generales, llamado Amasis, aprovechó el caos para tomar la corona. Egipto estaba dividido, con hermano luchando contra hermano, y las defensas de la frontera quedaron desguarnecidas. Para los vigías babilonios, aquello no era solo una noticia política, era la señal de ataque que esperaban por décadas. Nabucodonosor ya no era el joven príncipe que corría por el desierto. Estaba en el 37º año de su reinado, un gobernante anciano para los estándares de la antigüedad, pero su memoria era larga. Sabía que Egipto inestable era la oportunidad de oro para cumplir la profecía de Ezequiel y pagar a su ejército. Lanzó su última gran campaña militar. Esta vez, el objetivo no era solo parar en la frontera. Las tropas de Babilonia marcharon hacia dentro del territorio africano, aprovechando la guerra civil egipcia para saquear, destruir y humillar a la antigua superpotencia. Durante mucho tiempo, historiadores escépticos dudaron que esta invasión hubiera ocurrido, principalmente porque los egipcios, como cualquier nación orgullosa, no escribían sobre sus derrotas en monumentos, simplemente borraban los registros.
pero la confirmación vino de un pedazo de barro roto guardado en el Museo Británico. La tablilla, catalogada como BM33041, es un fragmento de una crónica babilónica que sobrevivió al tiempo. El texto está dañado, lo que es frustrante para nosotros hoy, pero las palabras legibles son claras. La tablilla cita explícitamente el año 37 de Nabucodonosor y describe una marcha militar contra Egipto y contra el rey Amasi. Menciona soldados, caballos y batalla. El texto corta justamente en la parte del resultado final, como una película que termina antes de la escena principal. Pero la deducción histórica llena este vacío. Como Egipto continuó existiendo como reino independiente después de esto, sabemos que Nabucodonosor no anexó el país como hizo con Judá. Entró, tomó lo que quería, rompió el orgullo egipcio y se fue. Fue una expedición punitiva, un ataque rápido y violento para mostrar quién mandaba en el mundo. El faraón Amasis sobrevivió y continuó en el trono, pero el Egipto que emergió de esta invasión era una sombra de su pasado glorioso. Nunca más intentaron expandir sus fronteras hacia el norte o desafiar a Babilonia nuevamente. Se habían convertido en lo que la Biblia llamó un reino humilde. Pero el profeta Ezequiel habló de algo más misterioso. Un periodo de 40 años de desolación. ¿Cómo explicar una profecía de vacío total sobre un país que continuó habitado? La respuesta no está en la geografía, sino en la geopolítica de la humillación. Egipto no se volvió un desierto de arena vacío. Las granjas en las orillas del Nilo continuaron produciendo trigo y las ciudades no desaparecieron del mapa de la noche a la mañana. Esto genera una duda inmediata para quien lee el texto bíblico de Ezequiel, capítulo 29, que habla explícitamente de 40 años de desolación, donde ni pie de hombre ni de animal pasaría por allí. Para el lector moderno, parece que la profecía falló, pero para el observador de aquella época, la desolación no era sobre la extinción de la vida biológica, sino sobre la muerte de la relevancia política. Antes de la invasión de Nabucodonosor, Egipto era la voz que dictaba las reglas en Medio Oriente, la sombra donde reinos menores como Judá buscaban protección. Después del paso de las tropas babilónicas, el país se cerró en una concha. Se volvió exactamente lo que la profecía describió, un reino humilde. Dejaron de proyectar poder hacia afuera. No había más ejércitos egipcios marchando hacia Siria o flotas navales intentando controlar el comercio del Mediterráneo. Egipto entró en un período de silencio internacional que duró décadas, funcionando solo para sobrevivir internamente, sin nunca más levantarse sobre otras naciones como una superpotencia imperial. Tenemos pruebas físicas de esta quiebra de soberanía y de la deportación de su élite. En las ruinas de Babilonia, arqueólogos descubrieron un conjunto de documentos administrativos conocidos como archivos de Weidner. Estos textos son listas contables aburridas, pero reveladoras, que registran la distribución de raciones de aceite y comida para prisioneros extranjeros mantenidos en la capital. Y en medio de los nombres aparecen príncipes, artesanos, constructores navales y nobles egipcios. Esto confirma que hubo un exilio. Nabucodonosor arrancó las mejores mentes de Egipto y las llevó para servir en el centro de su imperio, exactamente como había hecho con los judíos años antes. Para Babilonia, el resultado fue perfecto. Nabucodonosor no quería gobernar Egipto. Era demasiado lejos y demasiado caro para administrar. Solo quería romper las piernas del enemigo para que no pudiera caminar más fuera de casa. Al neutralizar al faraón, garantizó que nadie más en Tierra Prometida tuviera un aliado fuerte para financiar rebeliones. La misión estaba cumplida. El rey de Babilonia había derrotado a la mayor civilización de la historia y barrido el reino de Judá del mapa. Pensaba que había garantizado su legado eterno en piedra y oro, pero la ironía del destino es que, al intentar destruir Jerusalén para consolidar su poder, terminó creando la herramienta que preservaría la identidad de sus enemigos para siempre. Nabucodonosor creía que, al quemar el templo de Jerusalén, estaba matando al Dios de Israel. No podría estar más equivocado. El exilio en Babilonia
que debería disolver la identidad de los judíos en medio de una cultura pagana, terminó funcionando como un horno de purificación. Sin un templo físico para hacer sacrificios y sin tierra para plantar, el pueblo fue forzado a volverse hacia algo que el fuego no podía destruir. Los rollos de las Escrituras. Fue en las orillas de los ríos de Babilonia que el sistema de sinagogas nació y que la idolatría, el gran pecado que atormentó a Judá por siglos, fue finalmente abandonada. El rey babilónico quería acabar con la nación, pero, sin querer, forjó la estructura religiosa que permitiría al judaísmo sobrevivir por más de 2500 años. Mientras tanto, el destino del propio imperio de Nabucodonosor fue cruel y rápido. La gloria de Babilonia, con sus jardines colgantes y portones azules de Ishtar, duró menos que la vida de un hombre. Solo 23 años después de la muerte del gran rey, en 539 a.C., los persas invadieron la ciudad sin necesitar derribar una sola pared, exactamente como profetizado. El oro que Nabucodonosor saqueó de Egipto y de Jerusalén cambió de manos, y la ciudad que se decía eterna comenzó su lenta decadencia hasta volverse un montón de ruinas enterradas en la arena del actual Irak. Mirando el mapa hoy, la ironía es brutal. Egipto, la superpotencia que parecía inmortal, perdió su soberanía y pasó a ser gobernado por persas, griegos, romanos y árabes, cumpliendo el papel de reino secundario. Babilonia desapareció completamente, existiendo solo en museos y libros de historia, pero la pequeña franja de tierra entre el mar y el desierto, la tierra prometida y el pueblo que Nabucodonosor intentó aniquilar, todavía están allí. El conquistador pensó que era el autor de la historia, pero fue solo una herramienta. El mayor logro de su vida no fue construir un imperio, sino servir de catalizador para que la fe de sus enemigos se volviera inquebrantable. Ahora haz clic en el video en la pantalla para descubrir cómo era vivir en las ciudades en el tiempo de Jesús. Son costumbres y tradiciones que se perdieron en el tiempo. Haz clic en el video en la pantalla y mira.